¿No lo ves? No, bueno. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ahí ven. Perfecto. Ácidos metabólicos, ¿no? Sí. Yo le había mandado un material a Jorge, no sé si... Sí, él me lo pasó. Genial. Sí. Listo. No Hacemos así. hay problema. Pero bueno, para los que no los conocen, yo doctor Mareco es un especialista en clínica médica que trabaja en el San Juan de Dios. Acá al hermano de Orellana. Yo estoy colado y... Él viene a cargo de toda la parte de simulación, de la sala de simulación que tienen en San Juan de Dios. Y bueno, hoy la clase va a estar a cargo de Jonathan y va a hablar sobre acidosis metabólica. Así que bueno, vamos a escucharlo y aprovecharlo también. Así que, bueno, gracias Pablo. Bueno, gracias a Pablo por la invitación y a Jorge también y a Fernando que siempre acompañan. Yo hice clínica médica en San Juan de Dios, trabajo ahí y estoy terminando la carrera de reumatología. Así que estoy haciendo un consultorio híbrido. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo en algunas terapias, en una terapia de pacientes crónicos, después en la guardia de emergencias con algunos casos agudos. Y bueno, y en la residencia se discutía siempre mucho el tema de medio interno porque es un tema que por ahí a veces lo colgamos para leer, que tiene un montón de aristas y que en la lista de temas importantes a veces lo corremos a un lado. Así que la idea es charlar un poco de una introducción general a los trastornos del estado ácido-base y profundizar en acidosis metabólica. Bien. Ustedes lo ven chiquito ahí. Bueno, lo voy a agrandar acá y listo. Ahí está. Vamos a hacer una mínima introducción a los trastornos del estado ácido-base. Vamos a definir lo que es el medio interno, a mencionar la importancia para la práctica médica, a describir las que son las alteraciones principales, explicar cómo hay que evaluarlo y después tratar de hacer un algoritmo diagnóstico y terapéutico aplicable, sin irnos por las ramas y que se pierda esa aplicabilidad que necesitamos en emergencia. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña introducción. Acá que está en la foto, hace mucho tiempo, fines del siglo XVIII, fue un aspirante a escritor y charló con una persona llamada Messier Girardin, que era un poeta de la época, y le dijo, mira, yo quiero empezar a escribir poesía. Y le mostró todo lo que había hecho, y esta persona le dijo, mira, no, la verdad que, Claudito, vos no servís para esto. Dedicate a otra cosa. Dedicate a lo científico, porque vos escribís muy estructurado, y por ahí vas a andar mejor estudiando alguna ciencia. Esa persona, ¿qué hizo? Le hizo caso, y se empezó a investigar la ciencia, y terminó siendo Claude Bernard, que es el creador del método científico. ¿Y qué hizo Claude Bernard? Vamos a ver. Él fue el que creó el término de lo que se llama medio interno. Y esto lo cuento para explicar de dónde viene la palabra. Entonces, ¿qué hace? Él se puso a investigaba las células, siempre aplicando lo que es el método científico que había creado, y descubrió que la osmolaridad, o sea, la cantidad de partículas que tenía el líquido que tenían las células, era muy parecido al que tenía el mar en la época paleozoica, miles y miles de años. Entonces dice, en algún momento esas células atraparon un pedazo de mar y lo metieron adentro. Por eso la osmolaridad es la misma que en el Paleozoico. Entonces, como él tenía una idea de ser escritor, a ese líquido que rodea las células y que era igual al del mar de la antigüedad, lo llamó medio interno, que significa mar interior. Es el mar que baña las células, ¿sí? Eso es el medio interno. Así que en cada uno de nosotros está en las células el recuerdo de la osmolaridad del mar del Paleozoico, de los seres que alguna vez dejaron el agua y pasaron a vivir en la Tierra. Bueno, esa es una historia que es interesante, por eso se las traje para que la pudieran escuchar. Así que bueno, vamos a tratar de resolver este tema.
Primero, para empezar a hablar de los trastornos del medio interno, hay que definir lo que es el pH. ¿Quién se acuerda de qué es? Siempre nos conocemos un montón, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué le suena? ¿El pH para qué es? Así, de manera grosera. Perfecto, está vinculado a la concentración de protones. Eso es muy importante. Lo cierto es que habla de la concentración de protones, pero le aplica una fórmula que es un logaritmo, para que los números sean más redondos, porque si no estábamos hablando de miles y miles de protones. Entonces lo que hace, la fórmula es, fíjense en la pantalla, es el logaritmo inverso en base 10 de la concentración de protones. Y nos va a dar un número como los que estamos habituados, 7, 7 con y pico, 6, ¿sí? Para que sea más manejable. Ahí está la fórmula, que es la que vamos a ver en el papelito. ¿Y por qué es importante conocer el pH y la concentración de protones? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? O que se acuerden, no sé. Bien, por un lado para saber después y poder calcularlo, y por qué el organismo tenemos que manejar muy estrecha esa concentración de protones. Hay una explicación que es más bioquímica, para el funcionamiento de las proteínas. Fíjense esto, acá estoy viendo la base, el elemento fundamental de la proteína, que es el aminoácido. Y tiene esta estructura y tiene carga eléctrica. Se van juntando en la estructura primaria, que es el orden, después cambia, se van plegando por esas cargas, hasta que llega a tener una forma tridimensional. A nosotros se nos colgó.
Disculpen, tuve un problema eléctrico, parece. Ya volvemos. Bueno, volvemos ahí donde habíamos dejado. Y esta última que yo estaba mostrando acá es la que le da, depende, esa forma depende de las cargas eléctricas y es lo que alteran los protones. Por eso era tan importante. Y fíjense las proteínas. Tenemos proteínas que mantienen el ADN, proteínas que son señales de comunicación, que aceleran reacciones, que ayudan a la inmunidad, etc. Todo eso empieza a fallar y el organismo se empieza a complicar, aumenta la mortalidad. Y fíjense acá, más gráfico, tenemos un pH alrededor de 7 en el esquema, con una proteína que está funcionando normal, que sería esta, y con la interacción con los protones pierde su estructura y nos deja de ser útil. Por eso a veces algunos pacientes cuando están en las últimas instancias del paro, algunos dicen, vamos a ponerle de bicarbonato porque ya la adrenalina no actúa, porque hay tanto ácido que la desnaturaliza y no puede actuar. Fíjense, con un pH alrededor de 7,37 a 7,43, las proteínas funcionan óptimo. A medida que voy alterando el pH para abajo, que lo voy llenando de protones, empiezan a alterarse hasta que un punto que no funcionan más. Lo mismo cuando empiezo a aumentar el pH. Y lo mismo acá les muestro, la proteína con su forma funcional y cómo cuando lo vuelvo alcalótico deja de servir y cuando lo vuelvo ácido, lo mismo. Ese daño es irreversible. Hasta que no formo nueva proteína, no lo puedo recuperar. Bien. ¿Cómo empezamos a estudiar el medio interno? Es con lo que se llama nomoionograma. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué se acuerdan? pH tiene. ¿Qué más? PCO2. PCO2, fundamental. Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Qué más? Potasio tiene, la parte del nomo sería el pH, el bicarbonato y la PCO2. Y el ionograma que tiene incluido es el potasio. ¿Qué más? ¿Te acordás? Sodio, calcio. ¿Sí? Calcio iónico suele venir. No está incluido en el ionograma, pero lo suelen incorporar los automatizadores. Bien, sodio, potasio, cloro. ¿Sí? Eso lo suele incluir. ¿Cómo? Y exceso de bases también. Sí, perfecto, exceso de bases. Entonces, ya dijimos esto, que lo sabían. Y fíjense, los parámetros normales del pH. En todos lados van a encontrar de 7,35 a 7,45. Lo cierto que en realidad es un poquito más estrecho, de 7,37 a 7,43. ¿Sí? Con eso podemos detectar más rápido los trastornos del estado ácido base. La PO2 normal, que es de 80 a 100, la PCO2 normal de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26. Y acá tenemos lo que me habían comentado del ionograma. A veces el automatizador también calcula la osmolaridad. Hace una fórmula que es 2 por el sodio. Y el calcio iónico, que a veces lo pueden pedir, y podemos hacer algún comentario respecto a esto, que está en ese estrecho valor. Es muy, muy poquito, pero es el calcio funcional. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y cuándo lo pedirían? ¿Qué se les ocurre? Al nomoionograma, ¿cuándo lo pido? Estoy en una guardia o en una emergencia y lo pido. Saturación baja lo pido. Generalmente depende de la edad, pero menos de 92 lo pido. En algunos casos hubo algunos días que ponían menos de 94 y yo lo pedía. ¿Sí? Uno va a ir mirando, si es una persona joven, es raro que sature menos de 95, 96, es raro. Bien, entonces para trastornos de gasometría, ¿qué más? Bien, perfecto. Una diarrea puede ser útil, perfecto. ¿Qué más? En el paro puede servirme. ¿Qué les parece? Depende de la causa, si es. Bien, depende de la causa. Entonces, a veces, como quiero saber la causa, a veces puedo, pero tengo que pedir, porque si tiene un trastorno de potasio que me está condicionando una arritmia, una arritmia ventricular, tratando eso puedo revertir. ¿Sí? Bien, esas son de las indicaciones más comunes. Después hay enfermedades raras que yo lo puedo pedir, pero en emergencias son trastornos respiratorios, pacientes que están en shock, pacientes ventilados, pacientes que están en paro, una diarrea.
Bien. Insuficiencia renal aguda también es otra. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dijimos más o menos qué componentes tiene, para qué lo pido y por qué es importante saberlo. Vamos a repasar en general los básicos, los trastornos primarios del estado ácido base. Y después vamos a ir a acidosis metabólica. Bien. Entre los trastornos primarios del estado ácido base tenemos lo que ustedes ya conocen, acidosis metabólica, acidosis y alcalosis. Las acidosis es un pH menor a 7,37 o 7,35, puede ser metabólica o respiratoria. ¿Sí? En la metabólica, ¿qué es lo que baja? Que me justifica ese pH. El bicarbonato baja. Y en la respiratoria, ¿qué pasa? Aumenta. Perfecto. Eso es lo que pasa. Y en la alcalosis metabólica, Tenemos un pH alto. bien. pH alto. Al revés. Alto. Alto, perdón. Perfecto. El bicarbonato está alto. Y eso lo puedo encontrar a veces en las diarreas, en los pacientes deshidratados que tengan una alcalosis metabólica. Ese es el trastorno del estado ácido base más frecuente en la sala de internación. Ustedes van a ver y hay un paciente, ¿cómo está? Tiene alcalosis metabólica. Esto es lo que eso acarrea, ¿no? Y la alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? pH bajo. pH alto, pH alto y una PCO2 baja. baja. Es generalmente por aumento de la frecuencia respiratoria o la ventilación, ¿sí? Realmente lo que primero se regula es la profundidad de la inspiración y después la frecuencia. Bueno, ¿y qué hace que sea crónico? Que tenga más de 24 horas. No es crónico como otra enfermedad que espero 4 o 8 semanas. Estos son 24 horas. ¿Sí? Entonces, para empezar a evaluarlo y buscar algo de esto, primero tengo que evaluar al paciente. ¿Sí? Hago una anamnesis, un examen físico, un abordaje de emergencias, o si lo tengo en un consultorio, la entrevista clínica habitual. ¿Sí? Verifico que los datos sean reales. Siempre que empiezo, por ejemplo, a tratar un trastorno del sodio, repito la muestra porque puede haber un problema del dispositivo y yo empiezo a tomar una conducta terapéutica agresiva y después resulta que era un error. Siempre chequeo los datos y lo primero que miro es el pH, como dijeron recién. Si el pH está alto, tengo una alcalosis. Y si está bajo, una acidosis. Y el segundo paso, el paso siguiente es ver qué es lo que lo justifica, lo que acabamos de decir entre todos recién. Si está alterado la PCO o el bicarbonato. Y después de eso, hay un paso más que requiere una formulita que es muy sencilla. Se puede hacer o hacer, a veces cuando uno está acostumbrado, lo puede hacer mirando solamente el papel, que es calcular la PCO2 esperada, se llama, ¿sí? Y el otro paso final es ver cómo está el resto del laboratorio, el resto de los estudios. Bien. Entonces vamos a ver el tema del pH. Si está bajo, acidemia, y si está alto, tenemos una alcalemia. Pero pueden existir trastornos del estado ácido base con el pH absolutamente normal. Ustedes lo ven y tiene pH 7,4 y dicen, no tiene nada. ¿Pero qué puede pasar ahí? Bien, como que haya un trastorno, realmente no llegan a compensar. Lo que pasa es que hay dos trastornos antagónicos, ¿sí? Que hacen que el pH no varíe tanto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, como un trastorno va para un lado y el otro para el otro, el pH queda en el medio. ¿Sí? Es decir, que entonces si tengo el pH normal, tengo que seguir y mirar el resto porque puede haber un trastorno escondido. Para darle un poco de... Entonces, fíjense, puedo tener un pH normal con un bicarbonato bajo, o sea, tirando a la acidosis, y una PCO2 baja, tirando a la alcalosis. O puedo tener un pH normal con un bicarbonato alto y una PCO2 alta. ¿Sí? Este tira a la alcalosis y este tira a la acidosis. Bien. Son trastornos mixtos, se los llama. Algunos no tiene mucho sentido el nombre, puede ser mixto opuesto, pero bueno, con saber que son mixtos alcanza. Entonces, ahora vamos a ver este tema, que es el por ahí que tiene más aplicabilidad en la práctica, la acidosis metabólica.
Y esto hay que saberlo, y está vinculado a lo que hablamos de las proteínas, y esta frase que dice, la vida es una lucha contra la acidosis. Todo el tiempo nuestro organismo pone en juego organismos y estructuras para regular la cantidad de protones. Vamos a arrancar con un caso clínico, que es un señor, esta es la foto del paciente, que ustedes se lo encuentran, está durmiendo boca abajo. No, es un señor que lo encuentran, fíjense, tiene 72 años de edad, es sexo masculino, la edad se supo después cuando se encontró alguna información. Estaba en la calle con una botella de licor vacía y una botella, fíjense, una botella oscura que no decía mucho más. Tenía una tensión arterial de 120/80, de una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, estaba a 28 por minuto la respiratoria y no tenía respuesta a estímulos y las pupilas estaban hiporreactivas. Y la gente que estaba ahí alrededor dijo, algo tomó, decía, algo habrá tomado, tiene un aliento peculiar. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí un poco en stand-by, pero acuérdense de este señor que está tirado ahí y que tiene estos datos. Ya dijimos un poco por qué hay que evitar la acidosis, entonces vamos a ver por qué se puede producir la acidosis. Por un lado se pueden acumular protones y por otro lado puede tener un trastorno en el bicarbonato, ¿sí? Que se pierda bicarbonato o que yo no lo esté sintetizando. ¿Sí? ¿Cómo reacciona el organismo cuando aumenta la concentración de protones? Hay algunos receptores que están en las arterias y también están en el encéfalo que van a medir esa concentración de protones y van a activar la respiración, ¿sí? La ventilación. Ese es el centro gatillo vulvar, ¿sí? Del respiratorio. Entonces se aumenta la ventilación y eso va a bajar la PCO2. Entonces, eso ocurre en 6 a 12 horas, empieza, ¿sí? Efecto máximo a las 48 horas. Ahora, si pasan varios días con el trastorno, va a empezar a actuar el otro sistema regulador del pH, que es el riñón, aumentando la síntesis de bicarbonato y aumentando la reabsorción. No quiero perder nada de bicarbonato, ¿sí? Por un lado, guarda bicarbonato, sintetiza nuevo y por otro lado, elimina más protones por la orina. Entonces, fíjense, cuando empieza, si el cambio es de manera súbita, es decir, se incorporaron protones de manera súbita, por ejemplo, puede ser, ahora vamos a ver los casos, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza el fenómeno de amortiguación extracelular, intracelular y óseo, que es lo más rápido que pasa. Todavía antes que empiece lo respiratorio y antes que empiece lo renal. ¿Y lo extracelular qué son? Son proteínas que van por la sangre, como puede ser la hemoglobina, como puede ser la albúmina, que captan protones y lo pegan a su estructura, ¿sí? Para que baje la concentración en la sangre. Se llaman buffers. El más importante de la sangre es el bicarbonato. Por eso baja, a veces porque se consume. Y fíjense, el hueso es otra estructura que tenemos en el cuerpo que ayuda a fijar los protones y disminuirlos en sangre. Después lo que ya dijimos, respiratorio y renal. El más importante es el bicarbonato y sabemos que es 24 más menos 2. En el hueso son los pirofosfatos, el carbonato óseo, todas esas estructuras fijan el protón y hacen que el pH no descienda tanto. Ahora fíjense una cosa, hay muchas, las células y las proteínas, sobre todo la célula, tiene un canal en la membrana que mete un protón para adentro para bajar el número en la sangre, pero escupe para afuera un potasio. ¿Sí? Por eso en la acidosis aumenta el potasio en la sangre. Esa es una de las cosas peligrosas de la acidosis, que puede predisponer a arritmia. Entonces la célula quiere bajar el protón de la sangre, lo mete hacia adentro, pero tira un potasio para afuera. Y eso hace que me aumenten levemente la cifra de potasio. ¿Sí? Bueno, el eritrocito, como mencionamos. Y fíjense la compensación respiratoria máxima a las 24 horas. ¿Sí? ¿Cuál es el tope que tiene la compensación respiratoria? Son los 15, los 20 milímetros de mercurio de PCO2. Menos de eso no puede bajar, porque se genera hipoxia, entonces no puede.
Y fíjense, esto es lo que yo les comentaba a nivel renal. Esta es una célula del túbulo renal que está guardando el bicarbonato para recuperar lo que no se pierda en la orina, ¿sí? Y está secretando ácidos, tirando ácidos hacia el exterior. Vamos a ver cómo lo elimina el riñón al ácido, al protón. Lo elimina unido a esto que es como amonio, en realidad es glutamina, y sale de las proteínas. Entonces ustedes van a ver a veces que hay pacientes con enfermedad renal crónica que ustedes lo van a ver que están adelgazados, que están como amarillos, muy, muy delgados. Esos pacientes están consumiendo su proteína para poder eliminar protones. Por eso están tan atróficos. Saca este amonio, esta glutamina de la proteína, le pega protones y lo elimina. Entonces se está consumiendo a sí mismo el organismo. ¿Sí? Lo van a ver. Y acá tienen un cuadro sintético para cuando lo quieran ver, que les interese, cómo se eliminan los protones, tanto por vía ventilatoria, a través de eliminar el dióxido de carbono, como a través renal. Entonces, ¿qué es la acidosis metabólica? Como dijimos, un trastorno primario de estado ácido básico como consecuencia de la ganancia de ácidos o la pérdida de bicarbonato. Siempre, siempre va a inducir una respuesta adaptativa al aparato respiratorio, lo repito, siempre va a estar. Hay que calcularla, por eso decía que hay que buscar cuánto es la PCO2 que tendría que tener ese paciente. Y en la definición de acidosis metabólica, esto es importante, no hablo de pH, ¿sí? Digo que es una ganancia de protones o una pérdida de bicarbonato, pero no hablo de un valor de pH, porque dijimos que puede estar normal. Bien. Y como siempre que hay una acidosis metabólica, el aparato respiratorio trata de compensar, los científicos descubrieron la fórmula para calcularlo y saber cuánto va a compensar. ¿Qué es esto? Que es multiplicar el bicarbonato por 1,5 y sumarle 8. Eso me va a dar un valor que es lo que el paciente tendría que tener para ese valor de bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué tendría que tener de PCO2? Y uno tiene que ir ahí y fijarse cuánto tiene en realidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces es el bicarbonato por 1,5 más 8. No es muy larga la fórmula. Entonces, si yo tengo un valor de PCO2 por encima de lo que me da el cálculo, siempre el cálculo es lo que tendría que tener ese paciente. Si yo tengo la PCO2 en realidad más alta, ¿sí?, que lo que debiera tener, tengo una acidosis respiratoria. Y si yo lo tengo más bajo de lo que lo debiera tener, tengo una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Eso hay que hacerlo porque puede que uno no esté a la vista en los números. Lo vamos a ver con el ejemplo. Esto lo adelantamos porque ya lo vimos. ¿Y cuál es el cuadro clínico de la acidosis metabólica? ¿Qué se les ocurre? ¿No se acuerdan? ¿Qué voy a buscar? Puede tener náuseas, vómitos. Siempre las náuseas y los vómitos al principio, sobre todo en la situación diabética pasa eso. Pero al principio suelen estar, las náuseas y los vómitos pueden ser previos a una acidosis. Realmente dan una alcalosis por deshidratación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede dar? Por lo pronto, ¿cómo va a estar respirando el paciente? Mecánico más rápido, por lo menos. Si ustedes ven una situación, cuando vean un paciente con una cetoacidosis diabética, van a ver a veces que está. Tiene un nombre. Exacto, la respiración de Kuhn. ¿Sí? Van a ver que el paciente está así. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, acá hay un libro donde te resumo todo. ¿Sí? Si la causa de la acidosis es respiratoria, va a tener cuadro respiratorio. Pero si no, esto también puede traer arritmias, porque dijimos que se altera el potasio. Puede haber. Bueno, esto, fíjense que acá está puesto igual, pero siempre vas a encontrar una idea.
Bien, y al principio hay lo que se llama un shock caliente por una vasodilatación periférica. Usted lo tocan, está caliente, no está tan frío, pero es porque está todo vasodilatado el paciente. Aumenta la frecuencia ventilatoria con la respiración de Kussmaul, que ya dijimos. Se altera también la unión de la hemoglobina al oxígeno. Primero la hemoglobina, ¿qué hace? Suelta más fácil el oxígeno y después, cuando se desnaturaliza, cuando pierde su función, lo retiene y los tejidos periféricos no se pueden oxigenar bien. ¿Sí? Esto ya lo comentamos, lo comentó el compañero. Puede haber en la cetoacidosis diabética, sobre todo, retorcijones, dolor abdominal, que a veces puede parecer un cuadro de una apendicitis, a veces puede parecer una diverticulitis. Es un dolor generalmente en diagonal, pero bueno, hay un montón de formas descritas. ¿Sí? Y a nivel renal, altera la excreción de potasio y te puede alterar el calcio iónico. ¿Sí? Y en pacientes crónicos, como les decía, que están en diálisis, van a encontrar alteraciones ya del metabolismo óseo, que empieza a traer osteoporosis, etc. O calcificaciones en tejidos blandos, como en la piel. También se calcifican las arterias. Acá hay un paciente, como les contaba. Este paciente, que está en una acidosis crónica, consume sus proteínas para poder eliminar protones. Y ustedes lo van a ver con la piel seca, deshidratada, poca masa muscular. ¿Sí? Bien. Entonces vimos cómo se define y qué cuadro clínico tiene. Sí. ¿Hay relación, perdón, en los cuadros nerviosos, cuando hay hiperventilan, como se dice, y empiezan con alteraciones? Eso está perfecto. Eso está vinculado a lo que es la alcalosis respiratoria. Acá estamos hablando cuando el pH está bajo. Cuando el pH está muy alto, o hay una alcalosis, porque hay poco protón, normalmente la albúmina, que va por la sangre, tiene pegado protones, porque es un amortiguador. Cuando empieza a hiperventilar, bajan los protones. A ver si puedo dibujar. No, lo dejo por acá. La albúmina tiene un protón acá. Entonces, cuando en la sangre hay poco, la albúmina lo libera, y el calcio ocupa el lugar del protón. Se fija el calcio. Entonces, ese calcio iónico, que es tan chiquitito el rango, baja y genera parestesia y hormigueo. Cuando vos le decís que respire en la bolsa, vuelve a tomar dióxido de carbono y sale de la alcalosis, el calcio vuelve al valor normal y el paciente revierte rápido. Eso cuando hay una alcalosis respiratoria. Están así. Le decís, y ahora si me está durmiendo la boca, dice peribucales, se me duermen las manos. ¿Sí? Eso es porque la albúmina libera protón y agarra el calcio iónico. Baja el calcio, esa pequeña concentración, y ya empieza con todo eso. Por eso el paciente se pone cada vez más nervioso, empieza a respirar cada vez más rápido. Porque cuando empiezan a aparecer síntomas, un ataque de pánico, por ejemplo, empieza con un trastorno psicosomático, y después, o orgánico a veces, y después empieza a sentir síntomas muy molestos. Se me duerme la boca, las manos, los pies, y ahí el paciente empeora, empieza a respirar cada vez más rápido, se pone más nervioso, y ahí tenemos que estar para darle una bolsa y que vuelva a inhalar el dióxido de carbono y el calcio vuelva a la normalidad. Era una buena pregunta porque a veces no sabían bien cuál es la guardia. Pasa en la guardia. Y ahora, cuando arrancó la pandemia, veíamos un montón. Que a los primeros días estaba todo el mundo bien y después estaba el ataque de pánico, etc. Y esto era habitual. Y es por un trastorno del calcio iónico. Bien, y la acidosis metabólica, lo primero que hago cuando miro el papelito es clasificarla. ¿Y cómo se clasifica? Con GAP elevado o GAP normal. ¿Sí? ¿Qué es el GAP? El GAP surge de hacer esta cuenta, y ahora les voy a mostrar un gráfico. Al sodio le resto el cloro y el bicarbonato. Agarro el medio interno que me vino, al sodio le resto el cloro y el bicarbonato. El valor normal es 8 más menos 2. ¿Sí? Fíjense de dónde surge el concepto. Surge de que nosotros tenemos que tener igual carga positiva que carga negativa en el cuerpo. Porque si no estaríamos con carga eléctrica e interaccionaríamos con todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo puedo medir de las cargas positivas, lo que yo mido es el sodio. Y lo que mido de las negativas es el bicarbonato y el cloro. Ahora, bicarbonato más cloro no suman la cantidad de sodio. Es decir, que hay un montón de cargas negativas que yo no puedo medir. Pero yo sé que están ahí. Que tiene que ser igual lo positivo que lo negativo. Entonces, cuando hago esta cuenta,
sodio menos cloro y bicarbonato, me da el valor de esto, que es el GAP. ¿Sí? Y me permite decir, tengo una acidosis metabólica con GAP elevado o GAP bajo, ¿sí? O GAP normal, ¿sí? Fíjense. Se sabe en realidad qué es lo que forma el GAP, pero no lo podemos medir. Son fosfatos, ácidos orgánicos, proteínas, ¿sí? Entonces, la acidosis metabólica se clasificaba en los libros GAP elevado, GAP normal y GAP bajo. Pero el GAP bajo lo puedo sacar porque las causas son rarísimas, no vienen al caso y es para complicarse. Entonces me queda GAP alto o GAP normal. GAP normal, yo les voy a contar la única causa que vamos a ver en emergencia, lo voy a decir al final. Y GAP elevado, la mayor, es lo que más frecuente vamos a tener en una guardia, ¿sí? O en una sala internada, con una terapia. ¿Cuáles son las causas? Las más comunes son poquitas, no son tantas. Hay que tenerlas en la cabeza. Los ácidos pueden venir de adentro del cuerpo o venir de afuera y son tóxicos, ¿sí? Cuando viene de adentro puede venir de la acidosis láctica, de la sepsis, ¿sí? Puede venir de los cuerpos cetónicos en la cetoacidosis diabética. Después hay una cetosis por ayuno y por alcohol también, pero esta también entra en tóxico. En la insuficiencia renal, como decían al principio, y en la rhabdomiólisis, que seguramente han escuchado algún caso, personas con alguna predisposición que suelen hacer algún deporte intenso, se consume la fibra muscular y se libera la CPK, ¿sí? Y se liberan también la mioglobina, bueno, y eso aumenta el GAP, ¿sí? Entonces, acidosis láctica de las infecciones, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal y rhabdomiólisis. Y de los tóxicos, ahí me fijo, alcohol, y después todos los derivados de los alcoholes, el etilenglicol, el metanol. Hace un tiempo hubo un caso que habían adulterado los vinos, no me acuerdo de qué lugar era, con metanol, y le tenían un sabor dulce, maravilloso los vinos, pero la mayoría de los que lo tomaron se quedaron ciegos, tuvieron insuficiencia renal y se murieron a las 48 horas, menos. También pasó por el propóleo, por el glicol, ¿se acuerdan? Ah, cierto, también. Otro caso también que fue, eso es gravísimo, ¿sí? Esas adulteraciones. Y pasa, los pacientes rápidamente empiezan a tener trastornos visuales, en la orina empiezan a liberar oxalato de calcio, van a haber mucho oxalato en el sedimento, ¿sí? El líquido de frenos también en los intentos de suicidio se comporta como esto. Entonces podemos decir, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, rhabdomiólisis y tóxico. 5 causas me quedan, ¿sí? Habituales en la guardia. ¿Cómo diagnostico la acidosis láctica? ¿Qué le pido? El lactato. Ya tengo la primera. La cetoacidosis diabética, ¿cómo la diagnostico? ¿Qué le pido? Cuerpo cetónico, le puedo pedir cetonemia. ¿Y qué le pido primero antes que eso? La glucemia. Le pido glucemia. Si tiene antecedentes, mejor. Y le puedo pedir cetonemia, que es más útil que la cetonuria. ¿Sí? Cetonemia me alcanza. ¿Sí? Ya tengo cetoacidosis diabética ahí más o menos diagnosticada. La insuficiencia renal, ¿cómo la diagnostico? ¿Qué le pido? Que tengo rápido en la guardia. Creatinina, y si quiere avanzar mucho a algo más raro, le puedo pedir un sedimento. Pero con la creatinina estaremos bien en la emergencia. Y en la rhabdomiólisis, ¿qué le pido? CPK. O sea que ya tengo las causas, las diagnostico rápido, y lo tengo todo en la guardia esto. Lactato te viene en el medio interno, la glucemia la tengo, la insuficiencia renal, la creatinina la tengo en cualquier laboratorio, y la CPK la tengo también porque la pedimos para los infartos, y de todos modos es más rara la rhabdomiólisis, entonces lo voy a pedir una vez cada tanto, no es que voy a gastar recursos, ¿sí? Y para los tóxicos, ahí ya disponible, muchos guardias no tengo que poner la antena y hablar con los familiares, a ver si vieron el lugar donde lo encontraron, si hubo una carta de un intento de suicidio, los cajones a ver qué tenía el paciente, bueno, más detectivesco y de charla de hablar con los familiares. Me puede ayudar. El aliento me puede ayudar a veces también. Bien. Y GAP normal son acidosis hiperclorémicas. No es que aumenta el GAP como en la otra, sino que aumenta el cloro. ¿Y cuál es la causa más común de esta? De aumento del cloro en la sangre.
es una que hacemos nosotros, culpa nuestra generalmente. Justo hablábamos con Jorge, que mandó una, no sé si se los mandó a ustedes, Solución fisiológica. que mandó de electrolitos y de reposición de fluidos. Lo más común de acidosis hiperclorémica, que lo que vamos a ver en guardia, porque las otras son crónicas, las puedo estudiar por una sala de internado o externa, es la acidosis hiperclorémica de la solución fisiológica. Yo agarro a un paciente, le empiezo a expandir con fisio, que es cloruro de sodio. Le aporto cloro y eso me condiciona una acidosis hiperclorémica. Lo más habitual, una cetoacidosis diabética, entra deshidratadísimo. Le doy a fisio. Cuando me quiero acordar, tengo dos acidosis. Tengo una acidosis de GAP elevado y una acidosis de GAP normal que se la hice yo. Y que si no la empiezo a controlar, le puedo aumentar la mortalidad al paciente. Es lo habitual. Olvídense de esas. Después causas de diarrea crónica de GAP normal. También trastornos de los tubos renales, son rarísimos. Enfermedades reumatológicas. Bien, ¿y cómo lo evalúo? ¿Sí? Acá ya dijimos, examen físico, clínica, el hemograma, los laboratorios que ya me dijeron que iban a pedir para diagnosticar la causa, y la compensación, siempre hay que hacerla, de la PCO2, que es 1,5 por el bicarbonato más 8. Calculo el GAP, y ahí te digo si está alta o si está bajo, y después, esto se lo dejo como un extra, un asterisco, si uno quiere avanzar, puede hacer el GAP normal, que es 10, al que tiene el paciente le resto 10 y pongo el valor acá arriba. Y a 24, que es el bicarbonato normal, le resto lo que tiene el paciente y me da lo de abajo. Ahora les muestro. Pero la entrevista y el examen físico es lo más importante. Voy a sospechar la cetoacidosis diabética, voy a sospecharla por fiebre, por hipotensión, el shock séptico, la CPK por antecedente del ejercicio intenso, ¿sí? Los dolores musculares. También puede aparecer rabdomilis en pacientes que sufrieron aplastamiento, eso me olvidé decirles. ¿Sí? En alguna situación, en algún lugar, y puede tener alguien que está por debajo y puede tener lesiones musculares con aplastamiento. Sí. También hay una causa importante de los electrocutados. Exacto, los electrocutados, esa es otra. Y eso es importantísimo, lo que nos dice Pablo, porque tengo que ir a buscarlo. Si yo no lo voy a buscar, eso después puede generar productos que se precipitan en el riñón y el paciente termina con una insuficiencia renal o una lesión extensa de un miembro, que ya sabemos. Bueno, acá tengo el paciente que les presenté, el tipo que está ahí en la foto, tirado boca abajo, tiene un pH 7,10. ¿Cómo está ese pH? Ácido, perfecto. Cuando está así el pH, digo que es acidemia. Acidemia. Y los procesos que llevan a la acidemia se llaman acidosis. Pero esto tiene una acidemia. ¿Y qué me lo justifica de acá? ¿Y qué es lo que lo está justificando ese pH tan ácido? ¿La PCO2 que está en 35 o el bicarbonato que está en 12? El bicarbonato, ¿sí? El normal es 24 y tiene 12. Perfecto. ¿Tengo alguna otra alteración que me ayude? ¿Cómo? Les digo, tiene una PCO2 de 35, un sodio de 145, un potasio de 5, un cloro de 97, una creatinina de 1,5 y una glucosa de 110. ¿Qué les parece? ¿El sodio cómo está? Es de 135 a 142, 45 está bien, digamos que está bien. El potasio de 3,5 a 5,4 está bien. El cloro realmente miramos la relación con el sodio, no importa. ¿Sí? Suele ser el 75% del sodio. No hay un valor fijo. ¿Y la creatinina cuánto es el normal? 1,1, así que tiene un poquito elevada. Esos valores no suelen justificar que te aumente la edad. Así que la glucemia está dentro de valores todo normal. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicieron ustedes. Confirmo la acidosis metabólica, el pH está menor de 7,37, tiene una acidemia. ¿Qué es lo que me justificaba? El bicarbonato. Yo tengo una acidemia
con una acidosis metabólica, para empezar. Bien. pH bajo acidemia, pH alto alcalemia. El paciente tiene una acidosis, una acidemia, y como el bicarbonato es lo que lo explica, la alteración es primaria. Bueno, esto recuerden siempre que no siempre hay alteración del pH. Entonces ya llegué hasta ahí, lo que hicimos recién. Pero digo, ¿hay algo más que tenga el paciente o no? Yo si quiero puedo seguir, si no, no puedo dar respuesta con la terapéutica, etc. Y hago la fórmula que está ahí, 1,5 por bicarbonato más 8. A ver cuánto tenía que tener de PCO2. Me da el cálculo que tendría que tener, por el bicarbonato que tiene, 26. Tendría que tener. Y tiene 35. Entonces, ¿qué tiene agregado? Está más alta que lo que tendría que estar. Cuando aumenta la PCO2, ¿qué pasa? Acidosis. Entonces, este paciente, además de tener una acidosis metabólica, tiene una acidosis respiratoria. Que yo la descubro porque hice la fórmula, si no, no me doy cuenta. Tiene un trastorno, o sea, claro, tiene dos trastornos que tienden a la acidosis. Tiene ambas cosas, por eso. Bien. Y ahí con el GAP, ya me doy cuenta si tengo una de GAP elevado o una de GAP normal. De GAP normal la más frecuente es el fisiológico, y de la GAP elevado las que charlamos. Bien. Esto no lo voy a dar porque no tiene sentido. ¿Sí? Y acá lo que ya dijimos. Cuando sospecho determinada cosa, cuando la urea y creatinina están alterados, pienso que hay insuficiencia renal. Si la CPK está alta, la rabdomiólisis, la glucemia, la cetoacidosis diabética, el lactato, la sepsis, y los tóxicos no los puedo usar generalmente. A veces se pueden mandar muestras a toxicología, pero es raro que lo hagamos. Entonces, yo le dejé un anexo acá. Ya con eso solo, les conté esos 3 pasos, con la clínica, el pH, bicarbonato y PCO2 y el GAP, ya tienen más que suficiente. Si aplican la fórmula, mejor todavía. Con estos estudios básicos, el 98% de lo que tengan de acidosis metabólica lo van a manejar de taquito. ¿Sí? Y les trajo un anexo cuando hay un tóxico. Es raro, pero no extrañe que en el futuro empiecen a aparecer más que estos casos, porque las formas de suicidio salen por internet y aparece todo. Cuando sospecho que hay un metanol o un metilenglicol, ¿cuándo me voy a dar cuenta? El paciente, insuficiencia respiratoria. Primero, acidosis metabólica de GAP alto. Y todos los valores que mostramos normales de laboratorio. Insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, puede tener convulsiones, ceguera, ¿sí? Un paciente que estuvo tomando alcohol y después empieza con alteraciones visuales. Y bueno, puede terminar en un paro cardíaco. Bueno, lo más importante sería poder dosarlo, que no podemos generalmente. Entonces se puede hacer una fórmula que es difícil de hacer. En el medio interno sale osmolaridad a veces. ¿Sí? ¿Yo ahí qué puedo hacer? Si no me cierra el paciente y tiene todos estos síntomas, hago el doble del sodio, que es lo que yo mido, la osmolaridad medida sería doble del sodio, menos lo que me da el papelito. Y si hay mucha diferencia, pienso que hay un tóxico atrás. Pero bueno, este paciente, de todos modos, lo que se ha visto es que a pesar de que uno tenga una sospecha muy, muy precoz, se terminan muriendo, porque no damos abasto y el tratamiento es con plasmaféresis o diálisis directamente, que cuesta conseguirlo. En el sedimento puede haber algo que les oriente, ¿qué es esto? Cristales de oxalato de calcio en gran cantidad. Si le piden un sedimento van a encontrar eso. El paciente que vimos en el caso se ha intoxicado con etilenglicol. La glucemia estaba casi entre valores normales, la creatinina estaba un poco alterada, pero por esto, porque alteró la función renal esto. ¿Sí? Y tenía un frasco y un olor a alcohol en la boca que hacía sospechar que se había intoxicado. ¿Sí? Y al inicio los síntomas, los repito, son como una embriaguez, después empieza a haber alteraciones visuales, convulsiones, y puede terminar en la muerte. ¿Sí? La dosis letal son 100 mililitros, así que fíjense, con eso pueden hacer desastre. Y si yo esto lo voy a dejar en el material que les mando, les dejo cómo seguir estudiando las otras acidosis,
pero no tiene sentido en emergencia, ¿sí? Entonces, como conclusiones, la acidosis metabólica es un trastorno primario del estado ácido-base, se caracteriza por un aumento de la concentración de protones como consecuencia de que gano ácidos o pierdo bicarbonato. El cálculo de la pH2 esperada me ayuda a buscar si hay otro problema agregado. Es muy fácil la fórmula. Si no se la acuerda a nadie, la tiene en el celular y listo, como todo hoy en la actualidad. La clasificación más importante y operativa es hacer el GAP. Si está alto, todo lo que dijimos recién. Las causas más frecuentes son insuficiencia renal, repito, la rabdomiólisis, cetoacidosis diabética, tóxica y láctica. Y no mucho más, ¿sí? Así que un tema difícil que tenía asignado, pero bueno, la idea es que algunas cosas, algunos conceptos puedan haber quedado como para poder resolver alguna situación de emergencia, ¿sí? Cetoacidosis diabética merita una clase aparte, eso sí. Pero bueno, si quieren hacer alguna pregunta, ¿alguna duda de este tema? El tema del torniquete también podría acelerar la rabdomiólisis y El torniquete también. A veces, un trauma. yo hace poco escuché un caso, pero hicieron un edema huevo pulmón que lo trataron con torniquete y sangría. Así que imagínate que puede pasar de todo. Torniquete y sangría. Fue una clínica, no voy a decir de dónde, pero lo agarraron, le pusieron los torniquetes y lo empezaron a sangrar. Tremendo. Pero vos porque era. Sí, que ahí sí. Lo peor que vivió, salió. Lo peor que vivió, te da la pauta que el cuerpo resiste todo. Lo importante, yo lo que vos viste es un panorama, es un tema árido. Sí, muy árido, muy árido. Porque el tema es que, como digo Jonathan, muchas veces lo dejamos de lado, no lo leemos bien, estamos leyendo otras cosas, y eso medio que lo colgamos, pero nos dio un panorama que nos sirve para ahora, para empezar a leerlo de otra manera, ¿no? Con todo esto que nos explicó. Así que yo te agradezco muchísimo. No, al revés, claro. Al revés. Venido, A Jorge también que no vino. A Fernando que nos acompaña. Lo mandó Fernando en representación. Así que. Estamos flacos, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. No, bueno, gracias por la iniciativa de hacer el curso. Gracias. Yo creo que muchas veces lo que, por lo menos lo que me toca acá, es como que el desafío es más cerca, como lo dice él, no sé, como te da ganas de leerlo porque no es algo inalcanzable. Claro. Uno agarra a leer y viste, es un mar que tiene ahí adelante. Sí. Ahora con esto, más o menos, bueno, era, tengo que aprender 3 o 4 fórmulas, 2 o 3 Son fórmulas, tres 2 cosas, 3 pasos, listo, ya está. Claro, Me da más ganas de. Después el que quiere abundar más, pero como ejemplo, lo que necesitamos en la emergencia es manejar estas cosas. Y no son tan complicadas tampoco. No. Es cuestión de como digo yo, buscar 2 o 3 cositas, 2 o 3 fuerzas como para poder manejarlo. Y aparte, Uno pide en la guardia, el papelito viene en el laboratorio, ahí digo, ¿por qué te Sí. esto? ¿Qué hago? Te Te complica viene la el vida, ¿no? Entonces, creo que con esto ya. y está no, bueno. yo agradezco y celebro que se hagan cursos y actividades en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que se ve que lo que más sirve en lo médico asistencial y que envían, no es mentira, lo envían los docentes, los que hacen pedagogía lo envían, que son la formación de comunidades educativas. Es decir, somos grupos nosotros. Otro día vengo yo y un compañero me cuenta otra cosa y lo discutimos, yo aprendo lo que me dijo y hoy aporto algo, y otro día Pablo, que yo lo he hecho, o Fernando, de su lugar aporta otra cosa y eso nos va retroalimentando. Pero tiene que ser continuo, eso es importante. Así que espero que sea el primer paso de muchos. Seguramente eso es lo que esperamos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo los espero por allá por la sala de simulación para hacer toda la parte de simulación. ¿Querés que te deje el power? Power acá. ¿Hello? No, Cierro la acá. grabación. Ah, No, no, cierro. Lo comprometo delante de ustedes. Por supuesto que vamos a hacer. No, seguimos por el tiempo. No tener la grabación. Si la guarda. Sí, está muy roto, dice que la aérea.